Estoy desesperado, no sé qué hacer con mi vida. He intentado con tantas cosas, estoy tan perdido, pero creo que no tengo solución. Probé con mujeres, con alcohol, con rumbas, pero estoy totalmente destrozado. Mi corazón está hundido. Hijo, yo estoy aquí. Siempre lo he estado, esperando a que me recibas en tu corazón. Siempre te he amado y solo quiero ser parte de tu vida. ¿Cómo quieres que yo te acepte? Respóndeme, ¿cómo quieres que te acepte? Si nunca tuve un papá. Desde que nací me comentó mi mamá que se fue y nunca aportó nada en mi casa. Veía sufrir a mi mamá a diario. Salía temprano y llegaba tarde. A veces llegaba sin dinero, no podíamos comer. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Si mi familia me dio la espalda. Estuve solo, crecí solo. No pude disfrutar de mi niñez. Nunca pude jugar como mis amigos con sus papás. Nunca lo pude hacer. ¿Cómo quieres que yo te acepte? Yo quiero sanar todas tus heridas, todo el dolor que has sentido en tu vida. Quiero ser tu padre. Quiero que recibas mi amor en tu corazón. Si lo que tú me estás diciendo es verdad, si es cierto, yo quiero que tú entres a mi vida, que me cambies, que me ayudes a sanar ese hueco que dejó mi papá cuando no estuvo en mi familia, cuando no estuvo conmigo. Quiero creerte, quiero confiar en ti y quiero cambiar. Hola, buenas noches. Qué bueno y qué bendición que hayas podido aceptar esta invitación de este texto que está en Apocalipsis 3:20, que tiene como centro el que tú y todo aquel que escucha este mensaje abra su corazón a Jesús. Y sí, así como vistes en este video anteriormente, el ser humano siempre a su manera ha querido ser su propio Dios. Ha querido ser Él quien llene sus propios vacíos. Y lo cierto es que se ha demostrado que al final de cuentas, el hombre siempre va a tener un vacío del tamaño de Dios. Y como es del tamaño de Dios, evidentemente para que el hombre pueda sentirse pleno, debe tener a Cristo en su vida y en su corazón. Y quiero manifestarte que este tiempo es para eso, para mostrarte esos atributos que tiene nuestro buen Señor, que murió por ti y por mí, y que no se resiste a que te quedes igual o a que estés en la condición de pecador. Así que, no siendo más, vámonos al texto que está en Apocalipsis 3:20, que dice lo siguiente: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ante un texto tan maravilloso, creo que es oportuno desglosarlo de una manera muy puntual. Y voy a irme a cada frase que existe en el texto, dando a profundidad qué es lo que Jesús quiere decir en medio de este pasaje. Y no siendo más, vámonos a la primera parte donde dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que para entender esta enseñanza, tú debes ponerte en esa situación. En la situación de que tú estás en tu casa y que es Jesús quien está atrás de la puerta. Y
te hace un llamado. Miren, y es maravilloso que aquí nos muestra a un Señor o a nuestro Señor que es el principal interesado porque tú o porque lo dejes a Él entrar a tu vida. Es Él quien siempre a lo largo de la historia ha tomado la iniciativa de amarte y que de una manera voluntaria tú le ames. Y cierto, el apóstol Pablo por lo menos dice en la carta de los Efesios que le da un consejo a los esposos y a las esposas diciéndole a los esposos: amad a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero hay que entender el contexto de eso. Y el contexto es que Jesús, antes de morir por ti y por mí en la cruz, o por la iglesia en general, por ti y por mí, Él antes de pasar esa obra redentora desde el cielo, ya eligió amarte, ya eligió tomar ese sacrificio por ti y por mí. Y debemos entender esto, que Él siempre tiene la disposición inicial de estar o de entrar en nuestras vidas. Mira lo que dice en 1 de Juan 4:19. Dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y yo quiero que tú entres en conciencia de eso, que es el Señor siempre quien tiene la iniciativa de amarte. Y creo que a lo largo de estos minutos que me vas a dar, la respuesta debe ser: bueno, si Dios está dispuesto a amarme, está dispuesto a eso, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Pero primero lo que debes entender es eso, que es el Señor quien desea primeramente amarte a ti. Lo segundo que vemos en este texto es cuando dice: si alguno oye mi voz. Y aquí en esta pequeña frase nos muestran dos cosas muy importantes. Es que primero, para recibir a ese Señor en nuestra vida, debemos oír su voz. Y es así, el fundamento de la fe de un cristiano, el fundamento del creer en Dios, de amarlo sobre todas las cosas, es primeramente oír de su evangelio. Oír de las buenas noticias de salvación, y es que por medio de Cristo tú y yo podemos ser salvos. Y eso es algo que siempre debe estar en el corazón tuyo. Que la fe del hombre siempre viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos y que deseo en el Espíritu que esté tocando tu vida y tu corazón. Porque cuando este mensaje es capaz de llegar a tus oídos, es capaz de cambiar tu mente, tu manera de pensar. Y eso es lo que quiere el Señor para ti. Y otro aspecto que podemos aprender de esta pequeña frase es que dice: si alguno oye mi voz. Es decir, es una invitación abierta y también es una invitación voluntaria. No es impuesta, no es forzada. Y te lo voy a poner por un simple ejemplo, que es lo que hizo en la cruz por nosotros. Él no tenía necesidad de bajar al cielo y perdonarte. Simplemente, voluntariamente, Él lo decidió. Bueno, si el mismo Señor fue capaz de tener la voluntad de amarte, obviamente también te deja a ti la decisión voluntaria de amarlo de una manera genuina. Y eso es otro principio que debes entender hoy. El tercer punto es el centro de este mensaje y con el que quiero que estés muy atento, y se llama: abre tu corazón a Jesús. Cuando dice si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Evidentemente es Jesús quien está dispuesto a entrar a tu corazón. La pregunta es: ¿será que tú le estás abriendo las puertas de tu vida? ¿Será que más bien ese sacrificio, y tú tienes que entender esto, la cruz que Cristo sufrió
es el resultado de lo que a ti te correspondía y Él cargó con tu pecado. Tú y yo, desde que Adán y Eva pecaron, dice el apóstol Pablo, que desde que Adán y Eva pecado, todos hemos sido destituidos de la ley de Dios. Y tú tienes que entender eso, que tú eres un pecador, que fuera de Dios Él te mira no como su hijo, sino como su enemigo, o te miraba como su enemigo si no abrazas la cruz de Cristo. Así que este mensaje Jesús quiere entrar a tu corazón y cambiar tus emociones. Habíamos escuchado o habíamos entendido que la fe viene del oír. Y ahora el otro aspecto que tú debes entender hoy es que después que esta palabra o su enseñanza o su predicación llega a tu mente, es capaz de llegar a tu corazón y a tus emociones. Es decir, tú tienes unos deseos malos cuando no reconoces a Dios como el Señor de tu vida, pero si en tu mente ya hay un cambio de mente, también este mensaje es capaz de cambiar tus emociones. Y tus pasiones ahora iban por un lado que no era positivo, que no era el hacer la voluntad de Dios, y ahora se inclinan completamente a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que produce el Evangelio. Pero antes de entender esto y antes de que Él entre a tu corazón, tú debes primero reconocer que apartado de Él, nada completamente eres. Y como cuarto punto y final es que Él está interesado en una relación contigo. Y sí, cuando luego termina el verso 20 diciendo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Evidentemente esta última parte muestra una parte más relacional, es decir, una parte donde Jesús está interesado en una relación contigo. Seamos francos, muchas veces aquí en la casa nosotros cenamos con familias, con amigos, porque nos relacionamos con ellos. Y es Jesús quien quiere relacionarse contigo en tu vida. ¿Relacionarte de qué manera? Bueno, ya que reconociste que eras un pecador y que tu mente está siendo cambiada por medio de esta palabra y que poco a poco está siendo cambiada tus pasiones, bueno, ahora entra la parte del relacionarte con Dios, del tener un tiempo de intimidad con Él. Decía en el Evangelio de Mateo Jesús que quien quiera relacionarse con Él simplemente debe cerrar su puerta. Y el Padre que está en lo secreto ve lo que tú haces y te recompensa en lo público. Así que ese Señor, ese Dios, también está interesado en una relación contigo. Y también en este aspecto podemos ver que si dice y cenaré con Él y Él conmigo, significa que para que alguien cene contigo debe permanecer contigo en ese lugar. Entonces también Él quiere permanecer en tu vida y que tú permanezcas en Él. Y quiero terminar de esta manera. El apóstol Juan dice en su mismo evangelio, Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él quiere permanecer en tu vida. Y obviamente por ser un Dios soberano y ser un Dios santo, Él siempre va a permanecer en ti. La pregunta es si tú permaneces en Él. ¿Y cómo tú permaneces en Él según este pasaje? Permaneces guardando sus mandamientos. No puedes simplemente aceptar al Señor como Salvador y no aceptarlo como Señor. Es decir, que no remueva las cosas que tenga que mover en tu vida. Porque sabes que el que está en Cristo, el que acepta al Señor como su Salvador, su vida debe tener un giro, debe tener un cambio. Y eso es lo que tú debes entender. Pero Él está interesado en eso. Y el primer paso que tú debes dar es reconocer o arrepentirte, cambiar tu mente y decir realmente mi vida estaba completamente desvirtuada y ahora puedo ver la luz porque Cristo entró en mi corazón. Así que si tú estás interesado en que Él entre a tu vida, en tener una relación con Él, yo quiero orar por ti. Y recuerda que el apóstol
Pablo dice en su texto en Romanos que se cree en el corazón, pero se confiesa con la boca que es Jesús la primicia de la resurrección y el Salvador de nuestras almas. Pero es algo que debe ocurrir en tu corazón. Y si tú estás reconociendo eso, pues yo quiero decirte unas pequeñas palabras. Que es ese Señor que está interesado en ti, quiere que primero te arrepientas de la quizás probable vana manera de vivir. Él ama al pecador, mas no el pecado. Por tanto, debes reconocerlo. Reconocer que yo soy un pecador o que somos pecadores y que ahora quieres que Él entre a tu vida y que no solo sea el Salvador, sino que sea el Señor de tu vida. Así que espero que este mensaje llegue a tu vida, a tu corazón, y entiende de una vez por todas que es Jesús el interesado en entrar a tu vida. La pregunta es, ¿le estás tú abriendo la puerta? Te dejo con esa pregunta, pero el primer paso que debes hacer es reconocer que apartado de Él nada puedes hacer. Te invitamos que puedas abrirle tu corazón a Jesucristo, puedas seguir sus enseñanzas y conocerlo a Él.